Bueno, buenas tardes a todos. Acá vamos a arrancar con una nueva charla en esta época de cuarentena de coronavirus, tratando de incorporar sobre todo alguna nueva tecnología. Esta es la primera charla que vamos a dar con Google Meet, que la vamos a grabar, no la hacemos con público, aunque podríamos hacerlo, pero esto nos va a permitir, si esto funciona bien, incorporar este sistema de charla. Así que veremos. La idea hoy es complementar todo lo que tiene que ver con estudios epidemiológicos, vigilancia y esas cosas, con elementos prácticos de procesado de datos, y para que además de esa forma podamos ver con más precisión el uso de estas cosas, porque a veces hablamos de teoría y no se puede entender bien esto. Así que vamos a tratar de, en primer lugar, pasar a mostrarles alguna cuestión. Ahí estamos tratando de mostrar una pantalla con un archivo Excel. Esperemos que esto esté funcionando. La idea de esto es mostrarles cómo funciona la recopilación de datos, cómo cargamos los datos en investigaciones epidemiológicas y cómo posteriormente los procesamos. Entonces, aquí para explicarles, esta es una base de datos de Excel, en el cual hemos cargado, ustedes pueden ver en la fila 1, Excel entonces es una planilla que tiene filas y columnas. En la fila 1 tiene los encabezamientos de la información que vamos a cargar, y luego en la fila subsiguiente los datos de cada una de las personas. Esto se corresponde a un estudio de ecografía hecho con muchos ecógrafos esto en la ciudad de Ramos Mejía, y tenemos otra al lado de Ñorquinco que se hicieron en el año 2019, que fueron dos encuestas, dos screenings masivos de población. Además de hacer la encuesta masiva, y por lo tanto vamos a tener los datos del resultado de la ecografía, que lo tenemos en la columna H, si fue negativo o positivo a la ecografía. Además de esa información, se le hizo a las personas una encuesta, como hemos dicho, para evaluar factores de riesgo, y la gente respondió sobre determinados factores de riesgo. Si toca perro, si come verduras sin lavar, si fuma, lavado de manos, fuente de agua, y así sigue hacia la derecha en muchos factores de riesgo. Entonces, la primera actividad es la carga de datos en una planilla Excel, en la cual siempre uno tiene que tener alguna cuestión de cuidado, y es de escribir siempre igual, porque con Excel vamos a poder procesar los datos. Esto es Ramos Mejía, por ejemplo, acá en la columna G tenemos que escribirla siempre igual, la palabra negativo siempre igual, nunca con neg o con algún otro formato. Y lo mismo, en lo que son factores de riesgo, tenemos que codificarlos y poner siempre las 2 o 3 opciones o 4 que estemos utilizando. Por otro lado, tenemos campos numéricos, como en este caso de edad en años, en la cual vamos a estar también asegurándonos de poner un número y no de colocar palabras, porque entonces ya Excel no puede procesarlo. Entonces, esta es la carga inicial de datos de un estudio de campo, de un estudio transversal inicial, un estudio descriptivo en el cual hemos ido al campo, hemos hecho ecografía y tenemos información de los casos que se hallaron como enfermos e información de sus factores de riesgo. Luego los vamos a procesar como si fuera un estudio de casos y controles, en una segunda parte, dividiendo la información de los factores de riesgo entre los casos y los sanos. Si venimos abajo de esta planilla Excel, luego que hemos cargado, como ven, hay mucha gente cargada, le hemos pedido a Excel, que son las ventajas de Excel, acá si vemos en la columna D, esta de aquí, vamos a ver, por ejemplo, que le hemos pedido a Excel que desde la fila 3 a la fila 585 nos cuente las M, o sea, los masculinos que hay. Y lo mismo para los femeninos, así que tenemos 256 hombres y 327 mujeres, por ejemplo. Le hemos pedido aquí en la columna G que nos cuente cuáles son domiciliados en Ramos Mejía, cuántos en Treneta, cuántos en Yaminué.
Y finalmente le hemos pedido aquí en la columna H, que es la que vamos a utilizar más hoy, en esta columna H, que nos cuente cuántos fueron positivos y cuántos fueron negativos a la ecografía. Y ello nos ha dado una prevalencia del 5%, o sea, este es la prevalencia de la enfermedad. Esto es el cálculo del número de positivos, que lo vemos acá arriba, dividido el número de positivos más los negativos, o sea, el total de personas estudiadas. Eso entonces me da un valor de prevalencia, que es el total de casos que yo tengo en una comunidad. Ahora bien, esto lo hacemos con Excel, como ven, con mucha facilidad. Un dato estadístico que siempre utilizamos cuando manejamos datos de incidencia o de prevalencia, además de este cálculo de la prevalencia que tenemos acá en este casillero, luego tratamos de estimar lo que se llama el intervalo de confianza. El intervalo de confianza vamos a pasar a otro software. En este caso vamos a recordar que tenemos 29 positivos y 29 positivos y 554 negativos. Entonces vamos a pasar al otro complemento del software, que es el EPIDAT. EPIDAT es un software muy sencillo, que ustedes lo pueden bajar de internet, es gratuito. Este es el EPIDAT 3.1, les aconsejamos usar este, no hay alguno más moderno, pero es más complicado. Ponen EPIDAT y van a ir a la página de la Junta de Galicia, que ven acá el nombre, y de la Organización Panamericana de la Salud, y de ahí lo bajan. Este es un software muy sencillito de manejar. Si vamos acá arriba a métodos, luego podemos ir a lo que se llama inferencia sobre parámetros. Nosotros queremos calcular el intervalo de confianza, en este caso para una población, para una proporción. Entonces me trae esta pantalla en la cual yo dije que tenía 29 casos, así que escribimos 29 como casos, y me plantea el tamaño de la muestra, que dijimos que son los negativos más los positivos, así que tengo 554 más 29, 9, 4, 13 llevo una, 5, 6, 7, 8, 5. Son 583 personas estudiadas. 583 personas estudiadas, perdón, puse 2500, vamos a corregirlo. 583 personas estudiadas. Entonces simplemente aquí tiene una calculadora, siempre se usa lo mismo, le hacemos clic en la calculadora que está arriba y entonces me tira el intervalo de confianza, que aquí lo vemos, que es entre 3,1 y 6,25. ¿Qué quiere decir esto? Que la prevalencia que nosotros hallamos en este estudio puede variar entre 3.1 y 6.0. Recuerden siempre que el intervalo de confianza va a variar mucho con el tamaño de la muestra. A mayor tamaño de la muestra, vamos a tener un intervalo de confianza más preciso, además de variar por la variabilidad de los individuos. Entonces, recordemos esto. Siempre que presentamos un dato de prevalencia o de incidencia, le incorporamos el dato de intervalo de confianza del 95%, que lo hacemos con mucha facilidad en EPIDAT. Ahora volvamos a nuestra tabla de Excel, a Ramos Mejía, y aquí nos interesa otra cuestión que Excel nos va a resolver. Ustedes recuerdan las medidas de tendencia central, que eran media, mediana y modo. Aquí si nos paramos en este casillero, nosotros le hemos pedido a Excel, desde aquí se hace desde pegar función, acá elegimos las que vamos a querer, en este caso como ya lo hicimos, acá está media, mediana, modo, TDT y todas las funciones que nos da Excel. Así que si nos paramos en este casillero, hemos seleccionado la función promedio y luego lo que Excel nos pide al seleccionar la función promedio es que digamos cuáles son el origen de los datos. En este caso
le hemos dicho entre F52 y F587, porque ahí es donde están identificados la edad no, acá hay un error, no es F52, tendría que ser de F3, del comienzo de la base de datos, así que lo vamos a arreglar rápidamente. Ahí tenemos el promedio de edad de todo nuestro grupo de edad. ¿De dónde sale esto? Bueno, si yo me voy a la columna de edad, que es esta, yo la ilumino cuando estoy eligiendo y entonces me va a calcular el promedio sobre los datos que yo he iluminado. O sea, que primero elijo la función y luego elijo el origen de los datos. Esto es bastante sencillo de hacer en Excel. Entonces, yo acá estimo la media como una medida de tendencia central que me describe la edad de este grupo. También puedo estimar la edad de la mediana con el mismo procedimiento. Le pido que me calcule la mediana. Recuerden que la mediana es otra medida de tendencia central que fundamentalmente la uso cuando, por ejemplo, en el cálculo de los periodos de incubación, en la cual los valores extremos pueden alterar el valor del promedio. Por eso en esos casos usamos la mediana. Acá, como ven, no hay mucha diferencia, pero y generalmente usamos el promedio. Luego tenemos las medidas de dispersión. Aquí tenemos el desvío estándar, también nos lo calcula rápidamente EPIDAT. Si quieren, a ver, que veamos todo el proceso para que nos quede un poquito más claro, vamos a hacerlo de vuelta. Aquí ya tenía los cálculos hechos, vamos a elegir función, vamos a borrar lo que teníamos. ¡Epa! Quédate ahí. Vamos a pegar función, a elegir función, entonces vamos a hacerlo de vuelta. Aquí yo no quiero esto que ya lo tenía hecho, vamos a hacerlo de vuelta. Entonces vamos a pegar función y aquí buscamos, en este caso son los últimos utilizados, acá está, desvío estándar, elegimos desvío estándar y entonces me pide el rango de números desde el cual yo voy a obtener el desvío estándar, que es este grupo de acá, que son todas las edades de la población. Ilumino toda la columna donde hay datos, son muchos, iluminamos toda la columna de datos, soltamos y entonces me va a calcular el desvío estándar de este rango de datos. Le decimos aceptar y entonces aquí tengo nuevamente el desvío estándar. Entonces yo tengo las medidas de tendencia central, media y mediana, calculadas con Excel para describir este grupo de edad, y luego tengo el desvío estándar como una medida de dispersión también de este grupo de edad. Y ya hemos calculado la prevalencia y hemos hecho el intervalo de confianza. Para que luego, cuando veamos pruebas de significación, lo vayamos viendo, yo aquí le he dividido mi grupo de personas estudiadas entre los que son casos, o sea, los que son enfermos, y los que son sanos, o sea, los no enfermos. Entonces, aquí tengo los datos. Obviamente, estoy sacando los datos del promedio de donde están acomodados los casos, que lo he puesto en orden, y lo mismo para los sanos. Entonces, yo aquí puedo ver que el promedio de edad de los casos son 56 y el promedio de edad de los sanos son 33. Esto es razonable, estamos hablando de hidatidosis, que es una enfermedad que aparece con los años, por lo tanto es razonable que los enfermos tengan más edad que los sanos, porque los síntomas aparecen con mucho tiempo. Luego vamos a ver, para no volvernos locos, cómo hacemos para saber si hay o no diferencias significativas. Por eso lo vamos a ensayar dentro de un poco. Así que volvemos acá a EPIDAT, en el cual hemos hecho el cálculo del intervalo de confianza para la prevalencia, y ahora vamos a ver otra de las cosas que podemos usar o que son de las que más usamos con EPIDAT, y es si ya vamos entrando en el segundo aspecto fundamental de epidemiología básica.
Uno ya vimos los cálculos de tasas, en este caso prevalencia, vimos el intervalo de confianza como una medida de... el intervalo como una medida que me muestra de alguna forma la confiabilidad del dato, me da de dónde a dónde puede variar ese dato de prevalencia, y también hemos visto el cálculo de las medidas de tendencia central, media y mediana, que son las que más usamos. Al recordar, mediana lo usamos en los cálculos de periodo de incubación, porque puede haber incubaciones extremas que me alteren el promedio. Y vimos el desvío estándar, que me habla de la varianza, de la variabilidad de los individuos de la muestra. Recordando que a mayor tamaño de la muestra, la varianza va a tener tendencia a disminuir porque está en el denominador. La segunda cuestión que nos importa de EPIDAT y que lo vamos a resolver con EPIDAT tiene que ver con los chi cuadrado y los test de Student. Chi cuadrado lo vamos a resolver con EPIDAT. Si ustedes recuerdan, cuando vimos estudios transversales y fundamentalmente casos y controles, que nosotros tenemos lo que se llama la tabla tetracórica, en la cual están las 4 posibilidades cuando nosotros hacemos un estudio, como este que estamos haciendo con enfermos de hidratidosis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En esta tabla tetracórica tenemos las 4 posibilidades: personas expuestas al riesgo, que enfermaron, personas expuestas al riesgo que no enfermaron, que es el segundo casillero, personas no expuestas al riesgo que enfermaron, y sanos y personas no expuestas que no enfermaron. Son lo que ustedes, si ustedes se acuerdan, eran las casilleros A, B, C y D. Siempre tenemos estas 4 posibilidades básicas. Se puede trabajar con factores vinculados a dosis, entonces podemos llegar a tener varias filas en las cuales para cada fila coloquemos una dosis distinta. Pero para no complicarnos, en general en epidemiología básica estamos utilizando la tabla tetracórica. Entonces, ¿para qué usamos esto? Vamos a volver a nuestra base de datos. Entonces, yo les dije que en esta base de datos tenemos la información de un montón de factores de riesgo. Para cada uno de estos factores de riesgo, yo voy a querer identificar si es o no un factor de riesgo o si no lo es, a través de la identificación, ustedes recuerden, del valor alfa, que es 0.05, esto es el que define si hay diferencias estadísticas o no hay diferencias estadísticas. Yo acá estuve armando un preprocesado para que esto no fuera tan lento, tomando una de los factores que han sido estudiados, que lo vemos acá, en la cual hemos estudiado el factor de riesgo agua. Porque partimos de la base de que cuando el agua no es de red, no es potable, hay más posibilidades de comer huevos de Echinococcus granulosus y enfermarse. Entonces, como dijimos, tenemos 4 posibilidades. Tenemos los que enfermaron, los casos que tomaron agua segura, digo agua segura, que es embotellada o de red o agua común, y los sanos que tomaron agua segura, que son 142, casos de enfermos que no tomaron agua segura, o sea que estuvieron expuestos al riesgo, que son estos 6, y los sanos que tomaron agua no segura. Ya tenemos las 4 posibilidades. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a ir a EPIDAT, y aquí tenemos la tabla tetracórica. Ustedes no lo habrán llegado a notar, pero la cuestión acá es sencilla. Nosotros tenemos, en primer lugar, la opción de expuestos enfermos, que son 6, eran 6 en nuestro estudio. Luego tenemos los expuestos que no enfermaron, que fueron en este estudio de Ramos Mejía 27. Luego tenemos los no expuestos que enfermaron, que son 21 en Ramos Mejía, y los no expuestos que no enfermaron, que fueron 142. Esos eran los 4 datos que estaban en mi tabla tetracórica. Le decimos
a Epidat que me haga el cálculo, y entonces aquí tenemos. En primer lugar nos estimó 1R. El odor ratio, recuerden el odor ratio, cuántas veces los expuestos tienen más riesgo de enfermar que los no expuestos. Y aquí que tenemos, que nos dio un OR de 1.5, muy bajo, o sea, muy poco más riesgo de enfermar los que no tenían agua potable en relación a los que tenían agua potable. Y fíjense que el chi cuadrado, lo vemos acá abajo, me da un valor de P de 0.4. Si ustedes recuerdan, el valor alfa es 0.05, los números que estén por arriba, que sean más altos que 0.05, por ejemplo en este caso 0.4, quiere decir que no hay diferencias entre expuestos y no expuestos al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que tener agua potable o no tener agua potable en Ramos Mejía no hay diferencia en el riesgo de enfermarse de hidatidosis. Si bien el OR es 1.5, es un poco más, el valor de P es no significativo. Entonces, en este estudio, el agua no potable no fue un factor de riesgo para enfermarse de hidatidosis, aunque el OR sea un poquito elevado. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos el mismo trabajo, de ir a una tabla de contingencia 2x2, simple, volvemos a hacer un casillero, pero ahora en lugar de buscar los datos de Ramos Mejía, vamos a los datos de Ñorquinco. En los datos de Ñorquinco, vinculado al agua, los buscamos, eso estaban por acá, es lo mismo, y acá tenemos agua segura y no segura, para los enfermos y para los no enfermos. Las 4 posibilidades, A, B, C y D, los tenemos aquí. Si vamos nuevamente a Epidat y llenamos las 4 casillas con esos datos ahora para Ñorquinco, tenemos 9 expuestos que enfermaron, tenemos 62 expuestos que no se enfermaron, tenemos enfermos que no estuvieron expuestos al agua, o sea que, y finalmente no expuestos sanos, que son 219. Nuevamente ahora vamos a nuestra calculadora y Epidat nos arroja estos datos muy interesantes. Ahora el OR ya no es 1.5, sino que nos da casi 8. ¿Qué quiere decir ese 8? Que quienes no tuvieron agua segura en Ñorquinco, quienes toman agua natural en Ñorquinco, tienen 8 veces más riesgo de enfermar de hidatidosis que quienes tienen agua potable, con un intervalo de confianza que va entre 2,3 y 26. O sea, que en el peor de los casos hay 2, casi 3 veces más riesgo de enfermar quien no tiene agua potable que el que tiene agua potable, hasta un máximo de 26. Y si vemos el chi cuadrado, nos da 0.001. Dijimos que el valor alfa era 0.05, este valor 0.0001 es menor que 0.05, por lo tanto, entre el OR 8 y el chi cuadrado significativo, decimos que en Ñorquinco tener acceso al agua no potable es realmente un factor de riesgo para enfermarse de hidatidosis. Así que lo que hemos hecho aquí entonces es, teniendo una base de datos o 2 bases de datos, hemos empezado a procesarla de forma tal de para cada uno de los factores de riesgo que estamos estudiando, cada uno de esos factores de riesgo, vengo aquí, lavarse las manos, bueno, la fuente de agua es lo que procesamos, dónde se vivió de chico, dónde se trabajó, fumar o no fumar, si trabaja en el campo, no trabaja en el campo, si tiene perros o no, todos esos son factores de riesgo, y para cada uno de esos factores de riesgo hemos sumado los expuestos de los sanos y los expuestos de los enfermos, que lo teníamos agrupado. Luego, con esos datos, entonces, hemos ido a Epidat, y en este caso podemos decir que el factor de riesgo agua es importante como factor para enfermarse de hidatidosis en Ñorquinco, mientras que en Ramos Mejía el agua no es un factor de riesgo. Esto mismo lo tenemos que hacer entonces para para cada uno de los factores de riesgo. O sea, es una tarea laboriosa, mecánica, en la cual
esto tiene que quedar claro, hay un trabajo de campo previo. El trabajo de campo, en este caso, es haber ido a Ramos Mejía y a Ñorquinco con 6 ecógrafos, invitar a toda la población, hacerle firmar el consentimiento informado, hacerles la ecografía y hacerles las entrevistas. Con la planilla de campo que fue diseñada previamente. Luego se va a la base de datos en las cuales hemos volcado todos esos datos recolectados, una fila para cada persona, con el cuidado de escribir siempre igual las cosas para luego poder aprovechar la potencialidad de Excel para sumar. Podríamos hacer muchas estimaciones, pero ustedes se dan cuenta que con esto rápidamente procesamos los datos. Esto antes había que hacerlo a mano, con dibujitos de A5 casilleros para cada una de las filas. Era extremadamente laborioso. Ahora con Excel hay un poquito de trabajo, pero luego se van copiando las fórmulas y esto se hace bastante rápidamente. En un día uno tiene procesado todo ese material. Hemos elegido EPIDAT para hacer los cálculos de factores de riesgo, primero porque es gratis y segundo porque es bastante sencillo. Hay estadísticos más, software estadísticos más complejos que uno puede poner toda la información en la base de datos y directamente no tener que estar pasando de Excel a otra base de datos los datos. Pero la verdad que si uno suma con Excel los casilleros de los enfermos y los sanos para cada factor de riesgo, luego sin demasiado problema puede venir a EPIDAT a hacer las estimaciones de lo que hasta aquí hemos visto de EPIDAT, que es entonces, en primer lugar, hacer la estimación de inferencia de parámetros, una población, calcular la proporción para estimar los intervalos de confianza de la prevalencia o de la incidencia, y hemos visto la posibilidad de usar tablas de contingencia 2x2, simples, eso es lo que usamos, la tabla de 4 casillas, para esto haciéndolo para cada uno de los factores de riesgo, para decidir qué factor de riesgo está por arriba o por abajo de nuestro factor alfa, nuestro punto límite para establecer si hay o no diferencias significativas, que es 0.05. Como vimos, en el caso del agua de Ramos Mejía no hay diferencias estadísticas significativas porque el valor está por arriba del 0.05, nos dio 0.4, no me acuerdo el dato, mientras que en el caso de Ñorquinco nos dio por debajo de 0.05, o sea, 0.003, un número más chico que el valor alfa que hemos elegido. Entonces, en un caso decimos que hay diferencias estadísticas y en otro caso decimos que no hay diferencias estadísticas. Y estos son dos de los usos más importantes que le damos a EPIDAT, combinándolo con el procesado de datos en Excel. Quería volver, vimos chi cuadrado como la prueba que más utilizamos cuando estamos hablando de variables cualitativas, o sea, enfermar o no enfermar, o morir o no morir, son datos cualitativos. En ese caso, nosotros utilizamos chi cuadrado con ese valor alfa de 0.05 para decidir si hay o no diferencias estadísticas significativas. Ahora, recuerden que cuando los valores que estamos manejando son numéricos, datos numéricos, como la edad, ya no es enfermar o no enfermar, sino la edad, en este caso la prueba estadística de elección es el test de Student. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos descrito la edad de nuestro grupo de trabajo, que dijimos que tenía una edad media de 34,2 y una mediana de 33 y un desvío estándar de 19. O sea, ¿cómo se lee esto? Son 34 más menos 19. Esa es la variación, lo cual es consistente porque en este estudio hay chicos de 1 año y de 3 años hasta viejos de 90 años. Entonces, obviamente que tiene que tener un desvío grande. Ahora, yo acá calculé la media de los casos, como les había dicho, la edad promedio de los casos, y aquí calculé la edad promedio de los sanos.
a simple vista se ve que hay diferencias, uno no hace falta casi hacer una prueba de significación, pero yo aquí le he pedido a Excel que me calcule la prueba T, o sea, la prueba de Students, en la cual, por un lado, comparé los datos de edad de los casos, que están ahí, son los que se ubican entre F557 y F558, versus donde están las edades de los sanos, o sea, que están entre F3 y F556. Esto me lo va pidiendo cuando le pongo prueba T. Le pedí que me lo haga a una cola y con igual varianza. Acá decir, ¿y este qué número es? Bueno, este número quiere decir que es a la menos 10, quiere decir que el valor final es 0,000000 y recién después va a aparecer un 1 después de 10 ceros. O sea, hay una enorme diferencia estadística entre la edad media de los casos y la edad media de los controles. Esto espero que se entienda, ¿no? No me da 0,001, sino que hay 10 ceros, es enormemente largo, por lo tanto hay una gran diferencia estadística entre la edad media de los casos y de los controles, aplicando el test de Students. ¿Cómo apliqué el test de Students? Vamos a repetirlo acá para que ustedes puedan verlo. Entonces yo voy a pedirle la función, dije que voy a pedirle la prueba T, ahí la estoy eligiendo, aceptar, y entonces me pide la matriz 1, que será la de los casos. Yo la edad la tengo, vamos a ir acá, la matriz 1, vamos a tomar la de los casos, ahí fíjense que a la derecha dice positivo, hasta ahí me llegan, esa es la matriz 1, la matriz 2 es la edad de los sanos, son estos, lo que dice negativo a la derecha, voy hasta el fondo, mejor dicho hasta la primera fila, ilumino todas las edades, ahí tengo todas las edades, esa es la segunda matriz. A una cola quiere decir que quiero que me la analice para un solo lado, es cuando más potencia tiene, y acá me pide si son dos muestras de igual varianza o dos muestras de distinta varianza. No las calculé previamente, vamos a ponerle que tiene igual varianza, no va a cambiar mucho, le decimos aceptar, y entonces aquí me da el resultado que me había dado antes, que es 0,00000000001, o sea, un valor menor a 0,05, quiere decir que hay diferencias estadísticas entre la media de los casos y la media de los sanos. Entonces, casi todos mis análisis estadísticos de información que yo he recolectado en el campo, y que he volcado una tabla Tetra a una planilla Excel, yo parte lo proceso con Excel para los cálculos numéricos de media, mediana, modo, desvío estándar, etc. Y también le pido, habiéndolos previamente agrupado a los datos, hacer las sumas que yo luego voy a llevar a la tabla de 4 casillas. ¿Cómo hice yo esto de ordenar los datos? Bueno, es muy sencillo, porque yo podría ordenarlos de otra forma, pero para poder iluminar los datos vinculados a los casos o a los controles, esto se ilumina todo digamos, la base de datos. Hay otros mecanismos también, esto es a la antigua, digamos, y como yo soy antiguo, lo usamos así. Yo iluminé toda la información, entonces luego yo puedo pedirle a Excel que me ordene la base de datos, acá está datos, ordenar, entonces yo le pedí que me los ordene por la columna H, que es la columna de negativo positivo a la ecografía. Pero yo podría pedirle que me los ordene por edad, por sexo o por cualquiera de las columnas que están presentes. O sea, ordenando los datos yo luego cambio los procesados. Obviamente si yo cambio esos datos voy a tener problemas para la suma, de las sumas acá, ¿no? Donde yo estoy tomando parte de las columnas. Hay otras formas de hacerlo, pero bueno, esta es una de ellas. Entonces de acá sacamos los datos que llevamos a EPIDAT. La otra cosa que tiene EPIDAT, que se los voy a comentar, aquí ya hemos trabajado con un estudio previamente hecho, es que yo puedo hacer estimaciones vinculadas al cálculo del tamaño de la muestra, en la cual habitualmente lo que hacemos nosotros son estudios de prevalencia, es una proporción.
Entonces recuerden, bueno, EPIDAT me pide un tamaño de la muestra, que no es el elemento más importante, pero EPIDAT lo pide fundamentalmente para que si la muestra es pequeña no me dé un tamaño de la muestra más grande que la población. Me pide la prevalencia esperada, o sea, yo tengo que saber lo que estoy buscando, si es raro o no es raro, si del 5% o del 10%, y en función de eso también me pide la precisión que yo quiero. O sea, son los 3 datos que pide EPIDAT para el tamaño de la muestra, y con eso podemos sacar el n del tamaño de la muestra. Sobre esto vamos a volver un poco más adelante, cuando lo asociemos EPIDAT a tamaño de la muestra, pero quería mostrarles que ese es otro elemento que EPIDAT utiliza. Dentro de las cuestiones básicas de EPIDAT, entonces, estas son las que vamos a usar en epidemiología básica. Como ven, tiene muchas otras cosas. Cuando veamos sensibilidad y especificidad en serología, para ver, aquí también EPIDAT nos hace los cálculos de sensibilidad y especificidad en pruebas serológicas, generalmente lo hacemos para pruebas simples, y donde también funciona como una tabla tetracórica. Sobre esto también vamos a volver cuando ustedes vean sensibilidad y especificidad de métodos diagnósticos. Bueno, con EPIDAT se los calcula muy fácilmente. Así que hasta aquí yo creo que esto es más o menos lo que queríamos hacer. Esperemos que esto se haya grabado más o menos bien. Cualquier duda, como saben, nos escriben, nos llaman o miren cómo se contactan con nosotros por cualquier método. Así que aquí me despido con esta introducción al uso de EPIDAT, al manejo de Excel. Sobre todo, quiero que eso les quede claro. Aquí estamos operacionalizando algo que vimos. Nosotros hemos visto cómo el diseño de estudios transversales de casos y controles. En este caso, hemos ido al campo y hecho un estudio transversal típico, en el cual obtenemos información vinculada a los que salieron positivos y a los que salieron negativos. Esa información la podemos seleccionar en EPIDAT para transformarla en un estudio transversal y se procesa como tal, o podemos transformarla en un estudio de casos y controles. ¿Cómo? Nosotros vimos que en nuestra base Excel teníamos los casos identificados. Bueno, podemos seleccionar 2 controles por caso, para cada uno de esos casos, 2 controles o 3, que tengan igual sexo, igual edad y el mismo domicilio, en el caso de que sean urbanos o rurales. Entonces, el procesado en la tabla tetracórica lo vamos a hacer como un estudio de casos y controles, calculando lo mismo. Nos va a dar el OR, nos va a dar el intervalo de confianza del odorratio, y nos va a dar el valor de P, que lo vamos a tener que contrastar con nuestro valor alfa, que es 0.05. Recuerden entonces que el OR es cuántas veces más es el riesgo de enfermar para quien estuvo expuesto al factor de riesgo que quien no estuvo. En este caso, fíjense que el agua de Ramos Mejía fue 1.5, es más, es un 50% más, pero no tuvo peso y entonces el valor de P fue no significativo. En cambio, en Ñorquinco tuvo mucho peso, era 7 veces más, creo, o 17 veces más, no me acuerdo, tuvo mucho más, y entonces el valor de P fue significativo por debajo del valor alfa. Entonces, esto habría que hacerlo para cada uno de los factores de riesgo. Cuando vayamos a publicar los resultados de esto, todavía no están publicados, entonces tenemos que hacer el trabajito de hacer los cálculos del OR para cada uno de los factores de riesgo que están puestos en esa planilla Excel que ustedes vieron. Y a partir de ello podemos hacer comparaciones de urbano-rural, Ramos Mejía versus Ñorquinco, etc. Y ahí vamos a estar haciendo análisis epidemiológico basados en las estimaciones de riesgo, en las estimaciones de tasas de prevalencia, en este caso son tasas de prevalencia porque son todos los casos que uno encontró en un screening, y ahí tenemos bastante material como uso práctico de lo que es un estudio transversal o un estudio de casos y controles. Fíjense, con el mismo estudio podemos hacer ambas cosas, y básicamente cómo lo procesamos, poniendo los datos en una base de datos y luego trabajando con EPIDAT para hacer las estimaciones básicas. Así que espero no haber sido demasiado pesado, hay documentos sobre esto. Vamos a detener esta grabación, me despido, hasta la próxima, fue un gusto.